militar puede conocer? Ah, empezamos nuevamente porque me acaban de dar el like. Estamos esta noche aquí con Sebastián Calderón. Esta noche en Colombia, esta madrugada mía, por acá en Europa. Y estoy con Sebastián Calderón, que es un teniente retirado del ejército, que hoy en día estudia en una prestigiosa universidad de Bogotá y que se atrevió hoy a contar algunos hechos que conoce de primera mano y que solo puede conocer alguien que estuvo vinculado con la milicia y que todavía tiene relaciones con compañeros militares. Quiero agradecerle, Sebastián, que esté aquí con nosotros, que esté contándonos de su vida, que esté contándonos de sus experiencias, pero que además se atreva a narrarnos y a contar lo que usted sabe del ejército y de lo que le han dicho compañeros suyos que aún están activos en el ejército. Yo quiero empezar, Sebastián, por preguntarle a usted por qué quiso ser militar. Bueno, buenas noches, señor Daniel. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por permitirme hablarle a Colombia. Yo sé que este espacio lo ven miles, millones de personas. Agradecido. Yo quise ser militar porque desde muy pequeño, yo soy de la ciudad de Bogotá. Yo veía los desfiles de los militares el 20 de julio y yo veía a los militares y me llenaba de orgullo. Sentía que al ser parte de esa institución podía servirle a los más pobres, a los más necesitados. Desde muy pequeño sentí esa necesidad de aportarle al país, de servir, de tener un amor profundo por Colombia. Y en el ejército, a mis 16 años, a mis 15, porque decidí entrar al ejército a los 15, ingresé a los 16 años al Ejército Nacional de Colombia. Entré pensando en servirle a mi país, en aportarle desde el ejército a mi patria, a mi pueblo, a mi gente. Y en el año 2014, un 9 de enero del 2014, decidí yo ingresar al Ejército Nacional. ¿En dónde estudió? Yo, ¿En qué escuela militar o cómo fue ese ingreso? bueno, yo ingresé el 9 de enero del 2014 a la Escuela Militar de Cadete General José María Córdoba. La Escuela ¿Cuántos Militar de años tenía? ¿Cuántos años tenía? Cuando ingresé tenía 16 años. En la escuela militar se puede ingresar desde los 16 años todavía a la fecha. ¿Sí? Se puede ingresar siendo menor de edad al ejército. Ingresé a la escuela militar. La escuela militar, pues, no, para ingresar a la escuela no tiene acceso cualquier persona. Quienes entran a la escuela militar es de cierto sector social o mucha gente tiene que acudir al ICETEX y endeudarse un poco de años para poder ingresar a la escuela militar, pues porque es sumamente costoso, digamos que es una élite más de este país. Se podría decir que es la élite del ejército. Ya. Háblenos un poco de su formación, Sebastián, Bueno, de qué vivió en la escuela militar. Usted me... cuando uno entra a la escuela militar, comienza a tener una transformación mental. Más que el tema técnico militar, lo que comienza a ocurrir es una transformación psicológica, ¿sí? Comienzan paulatinamente a meterle un enemigo en la cabeza, el cual usted no tenía antes.
¿Y cuál es el enemigo? Poco a poco pareciera que el enemigo, o nos meten que el enemigo es todo lo que sea oposición al gobierno. ¿Sí? Es todo aquel que vaya en contra de los intereses del gobierno. Y es así como poco a poco el enemigo comienza a tomar forma de un indígena, comienza a tomar forma de un campesino, comienza a tomar forma de un joven universitario de una universidad pública que se está manifestando. Y eso cómo lo hacen, Sebastián? ¿Usted me puede dar un ejemplo? La, Porque lo que yo veo es que usted me está diciendo como que los inducen, los forman con una ideología política. exactamente, nos vuelven un sesgo político hacia la derecha, hacia el fascismo, hacia la ultraderecha. El ejército entrena a sus tropas bajo un discurso político de derecha, fascista, guerrerista, violento. Esa es la verdad. Y eso lo saben absolutamente todos los militares de este país. Y quien se atreva a decir lo contrario es un mentiroso, porque todos los militares de este país sabemos que nos entrenan con un sesgo ideológico político a la derecha, con un odio firme a cualquier postura diferente a la derecha, a la izquierda, a lo social, al cuidado de la tierra, del medio ambiente, o sea, todo lo contrario a lo que está, que es el gobierno, se vuelve enemigo. La influencia de Estados Unidos en su política antiterrorista, el ejército americano influye en nuestra doctrina. La doctrina del ejército colombiano es influenciada por el ejército americano. ¿Qué pasó acá en este país? Esa doctrina antiterrorista la adecuaron a Colombia y resultó que el terrorista para nosotros, el terrorista para la fuerza pública, es el que es oposición al gobierno. Y lo ven así, los militares lo ven como terroristas, como parte del enemigo. ¿Sí? Y eso ocurre. Una formación totalmente Les sesgada. hablan de, les enseñan como a criticar los derechos humanos. Lo que pasa es que, vean, instrucciones de derechos humanos sí las dan y nos hacen firmar planillas. ¿Sí? El soldado que presta el servicio militar, los que pasan por la escuela de suboficiales, oficiales, van a las clases de derechos humanos y las aplican. Firme, firme que estuve en clase, ya listo, ya tenemos la prueba por si nos demandan. Pero salen de la clase, reciben una media hora de clase de derechos humanos o una hora y salen de la clase y en el hablar popular con sus comandantes o en el día a día dentro de los batallones, comienzan a escuchar discursos guerreristas de odio, de si ven esa minga indígena como bloquea la actual de la fuerza pública, esos son los enemigos y tenemos que acabar el terrorismo y aquí lo que nos formamos son máquinas de guerra y vencer o morir. Entonces, ¿qué pasa? Entra en una contradicción el soldado o el alumno de una escuela militar. Porque, ¿qué pensaba yo en mi mente? Acabé de entrar a una clase, a una instrucción de una hora de derechos humanos, y salgo y el comandante mío me habla 1 o 2 horas con un odio hacia hacia la oposición. Los ponen a cantar cosas violentas, como he oído algo así. Sí, sí lo hacían. Y no una ni dos, sino muchísimas canciones sangrientas, que yo las cantaba a todo pulmón en la escuela militar. Entonces, Como cuáles, como que los ponían a cantar. entonces yo siendo menor de edad, a mis 16, 17 años, cantando esta canción, yo quiero bañarme en una piscina llenita de sangre, sangre subversiva, sangre guerrillera, sabrosa, sangre enemiga, ¿sí? Entonces, todas estas canciones de odio, porque es alimentar un odio, Mejor dicho, inculcarle. salían de la clase de derechos humanos a cantar eso. Salíamos de clase de derechos humanos y digamos íbamos a almorzar. Durante el desplazamiento íbamos marchando, animando con trotando, animando con esa canción. Entonces es una contradicción. Salir de una clase de derechos humanos y arrancar a trotar en formación animando esa canción. ¿Sí? Claro, la clase la dan
para ellos lavarse las manos y decir que dan la clase y que tienen la firma. Pero en la praxis, lo que hay es meter un terrorismo, meter una psicología, meter en los jóvenes, porque son jóvenes de Colombia, oficiales u oficiales y soldados, muchachos que prestan el servicio, meterles un odio por todo lo que sea una postura política diferente a la del gobierno. ¿Mm? ¿Y usted siente que eso sí les lavaba el cerebro? ¿Que sí Claro, lograba convertirlos en totalmente, esas señor máquinas de Daniel. guerra? Totalmente lo cumplen. ¿Y sabe por qué? Porque son 4 años metidos allá. 4 años donde el ritmo del día a día no es como en la civil, sino desde las 4 de la mañana hasta las 10, 11. En mi época, cuando yo recién entré a la escuela, ni nos dejaban dormir 2 horas y seguía uno de largo, ¿sí? Eh, entonces, claro que lo logran. Es tanta la presión y es tanto lo que lo sacan de, es más, uno como que se olvida de que fue civil, ¿sí? Lo llevan netamente a lo que ellos quieren que piensen. Y durante tanto tiempo llega un momento en que usted ya ni lo nota. Yo tengo que decirlo y se lo digo a la gente que nos está viendo el día de hoy, y reconozco que en un momento de mi vida llegué a tener unas conductas sumamente fascistas, sumamente violentas, guerreristas, y que ahorita que estoy afuera y me he retirado, me ha sido muy complejo, me ha sido muy difícil de construirme, quitarme esos odios que me infundieron mis comandantes, mis superiores, y entender que realmente todas las personas del mundo, todas las personas tienen dignidad y por más que sean diferentes, incluso si van en contra de la Constitución o de la ley, merecen un trato digno, porque es por el simple hecho de ser seres humanos. Eso lo entiendo ahora, pero si me preguntas si lo entendía cuando estaba activo, no, estaba en otro cuento. ¿Y usted conoció o vivió violaciones de derechos humanos cerca de usted? Pues yo considero una violación lo siguiente. ¿Mm? A mí me enviaron a incorporar por el norte de Antioquia, yo estaba en la cuarta brigada, me enviaron a incorporar muchachos. Eh, Hoy en día el servicio militar no es obligatorio, o sea, no puede llegar el camión y echar a los jóvenes en el camión, pero lo que se hace es que nos presionan los comandantes para que salgamos a los pueblos, a los municipios, busquemos jóvenes en los campos, en los campesinos, y les digamos mentiras. Entonces llegamos nosotros con el uniforme, les decimos que en el ejército pueden estudiar, pueden hacer carrera técnica, pueden, que van a ganar un salario mínimo, cosa que es mentira. Todo esto lo hice yo incorporando y lo reconozco bajo la presión de mis comandantes en ese momento. Incorporé varios muchachos y entre ellos por Toledo asesinaron a uno y se lo entregué a la mamá. ¿Sí? Poco tiempo después se lo entregué a la mamá y realmente yo me ponía a pensar, lo que le daban a la mamá era como un seguro de vida de 17 millones de pesos, algo así. Y ya, entonces yo decía, acá se vulneraron derechos porque el ejército incorporó a jóvenes con mentiras, jóvenes pobres necesitados con mentiras, y ahora le entregan un hijo a una mamá muerto. ¿Mm? Acá se le vulneraron derechos eh, a esta familia humilde. Y, y en el tema de derechos humanos, compañeros me llaman, me dicen, Sebastián, está ocurriendo esto, estoy desesperado, no sé qué hacer, el comandante mío me tiene bajo presión, pero yo sé que esto está mal, ¿qué puedo hacer? Eh, Ocurre constantemente, ¿sí? Es algo que lastimosamente viene sucediendo Sebastián, desde hace mucho tiempo y sucede. Sebastián, ¿usted conoció al general Zapateiro? Sí, señor, él fue mi comandante durante 2 años. Hábleme de la formación que usted recibía de él. Si bien lo que acabé de decir anteriormente, de que nos meten unos odios,
nos infunden unos odios que no corresponden al deber ser de un soldado. El general Zapatero sí era el peor de todos. O sea, el general Zapatero es el hombre más fascista que yo he conocido dentro del ejército, con un pensamiento netamente fascista, guerrerista. Absolutamente todos sus discursos dirigidos en la escuela militar o a sus tropas eran guerreristas. La gente, o digamos que el país le pareció, se sorprendió cuando el ministro de Defensa dijo lo de máquinas de guerra con el bombardeo a los menores de edad en el Guaviare. Pero lo que no sabe la gente, pero yo sí sé, es que el ministro de Defensa dijo eso porque el general Zapatero se lo dijo, porque esas palabras las escuché demasiadas veces por parte del general Zapatero. Entonces, la verdad es que ni le echen la culpa al ministro, porque él dijo eso basado en el general Zapatero. Esas son palabras del comandante del ejército, que yo las escuché y las escuchaba de formación. ¿Sí? Un discurso fascista, un discurso de odio, un discurso que promueve ir en contra de la dignidad de cualquier ser humano. Y entre ese discurso por parte de un general, pues va a generar, Como que les decía el general Zapatero. pues eso, en formaciones nos decía eso de máquinas de guerra, que él tiene un discurso que siempre lo decía y lo ha dicho en la opinión pública, pero de una manera más moderada. Durante 200 años hemos mantenido la democracia y no hemos permitido que ninguna insurgencia y terrorista que vaya en contra de los intereses del país atente contra nuestra dignidad. Nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas, ofrendarla contra lo que sea que vaya en contra de los intereses de nuestro gobierno. Y nuestro máximo presidente, nuestro máximo comandante es el señor presidente de la República. Los oficiales, los generales, señor Daniel, siempre, siempre, siempre le dicen a la tropa que el máximo comandante es el presidente de la República, pero jamás hacen hincapié en decir que la constitución política, que el derecho internacional humanitario y que los derechos humanos están por encima incluso de una orden de un presidente, de una orden del ministro de Defensa, sino ellos pretenden mantener como esa obediencia a ciegas, ¿sí? Y eso con una constante presión hacia los subalternos, pues termina de que los miembros de la fuerza pública que saben matar, que están entrenados para matar, terminen viendo a la gente, a la población civil, al joven, como sus enemigos y terminan un asesinato. Esto no es nuevo, esto viene desde el 2000, esto se agudizó con el gobierno del Mararife, del innombrable, y ha sido un discurso de odio, ha sido un discurso de odio. Y realmente todo lo que ha hecho el uribismo, todo lo que ha podido llegar y hasta dónde ha llegado su poder, la base o el blindaje de ellos ha sido la fuerza pública. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá, esto tiene mucho de fondo, porque he ahí la raíz o lo que mantiene en el poder a toda esa mafia narcoparamilitar. Sebastián, cuando usted habla de que los llevaban y los inducían a un discurso fascista de extrema derecha, digamos, de forma explícita, los llevaban o implícita, los llevaban a tener un odio en contra de las expresiones de izquierda, de las expresiones sociales, de las expresiones humanistas por parte de algunos grupos sociales, entidades, organizaciones, digamos que los llevaban a sentir un sentimiento de querer agredir este tipo de institucionalidad. Claro, totalmente. Y no solo contra gente o personas que tienen posiciones ideológicas de izquierda, incluso contra la misma población civil. Dentro del ejército llega un momento en que cuando uno dice civil,
es sinónimo de debilidad, de deshonra. Incluso hay un dicho que dice, si le quedó grande el ejército, váyase para civil, ¿sí? Haciendo como una similitud a debilidad. O sea, en el ejército miran el término civil como si fuera debilidad, ¿sí? Y las posiciones de izquierda totalmente. En el Ejército Nacional, todos los políticos, los dirigentes de izquierda, ¿sí? Como lo es, puedo mencionar nombres acá de Sí, políticos, claro, menciónelos. como lo es, ¿Cuáles? como lo es Gustavo Petro, como lo es el senador Iván Márquez, como lo es la gente del Polo, la gente, los militantes de la Colombia Humana, a Inti Asprilla, para la fuerza pública, todos ellos hacen parte de esos terroristas que se quieren tomar el Estado y que quieren acabar con la soberanía, ¿sí? ¿Y cómo los Indirectamente, llevaban? ¿Cómo les decían explícitamente esos nombres o los generales opinaban de ellos con ustedes o cómo los llevaban digamos, a digamos, esa animadversión por un sector político? tengo acá un recuerdo que me acaba de llegar. En una época, el senador Gustavo Petro criticó un curso de combate que se hace en el ejército, que es el curso de lanceros, de que iba en contra de los derechos humanos, ¿sí? Porque ahí, bueno, ahí a usted durante el entrenamiento le pegan, lo torturan, lo maltratan, y el senador Gustavo Petro lo denunció. Entonces, ¿qué pasó? Después de eso, internamente las unidades en los batallones, los comandantes decían este discurso. Esos que quieren acabar con nuestros cursos de combate y salen a denunciarlos en los noticieros y salen a denunciarlo internacionalmente, lo que quieren o el fin último de esta gente es acabar con la institución, quieren destruir al ejército, quieren acabar 200 años de gloria de nuestro Ejército Nacional de Colombia. Y como uno sabía que recientemente, pues, ¿quién era el que había hecho la noticia? Gustavo Petro. Entonces, así de esa manera, le comienzan a uno a trabajar la mente y le comienzan a enviar mensajes y eso va calando acá. Y aquí el soldado se va construyendo el enemigo interno. Lo va construyendo, lo va construyendo, lo va construyendo. Y cuando sale al área de operaciones, lo tiene súper claro. Y tiene un fusil, y tiene un pelotón, y ya no tiene ni que pensar, solo actuar. Sebastián, y usted qué opina de la situación actual, de lo que está pasando, de lo que están haciendo con los muchachos, de lo que están haciendo con la población civil, de esta guerra que le declaró el ejército al pueblo colombiano? Yo estoy sumamente triste con la situación actual del país. Yo soy militar, soy soldado de la patria. Un soldado de la patria muere siendo soldado. En el ejército, quien entra al ejército o quien sale como oficial del ejército, hasta toda su vida muere siendo un soldado de la patria y yo soy un soldado. Pero aparte también soy un joven y también he salido a protestar y he estado ahí acompañando a los movimientos sociales. Y es triste ver cuando miembros de la fuerza pública, ejército y policía, pues realmente se extralimitan en sus funciones. Cuando veo el actuar de la policía, cuando yo veo el actuar del ejército y me ven como un enemigo, incluso a mí, pues estoy yo en la protesta y hay muchos jóvenes, pero me siento yo como si me fuera a matar el mismo ejército nacional en donde yo le entregué 6 años de mi vida, por el simple hecho de hoy en día tener un pensamiento diferente, un pensamiento más humanista y estar apoyando al pueblo y a los jóvenes. Es triste ver, eh, yo estuve en la Plaza Bolívar el primer día acá en Bogotá, es triste ver como una protesta pacífica de miles y miles de jóvenes y personas, había niños, Daniel, había niños al frente del SMAT, porque yo estaba ahí, había niños. Es triste ver cómo de un momento a otro el SMAT coge y arremete con un poco de aturdidoras, gases lacrimógenos, y atenta de esa manera contra el pueblo. Para mí como soldado,
como un hombre que un día le juré lealtad a este país y juré defenderlo, incluso dar mi vida si es necesario, yo siento un profundo dolor de patria. Me duele, me duele profundamente lo que está sucediendo y es triste cuando me llaman compañeros míos que están activos en diferentes regiones del país y me dicen, Sebastián, me quiero retirar, estoy cansado, no puedo más, pero no lo pueden hacer porque tienen una deuda de un poco de dinero con el ICETEX y tienen que durar 10 años más para pagarla, o porque están endeudados, o porque la educación dentro de las instituciones es tan mala que me dicen, pero venga, es que si yo me retiro, ¿qué más voy a hacer? Ya tengo 25, 26, 30 años, 35 años, ¿qué más puedo hacer? No puedo, me toca quedarme acá. ¿Mm? Es decir, con esas deudas, ese tipo de factores los presionan para hacer cosas que no quieren hacer cosas que no deben hacer. Claro, Háblenos de eso. porque a usted le dan una orden. Le voy a dar un ejemplo. Vaya a la Plaza de Bolívar y me saca a todos esos manifestantes que están en este momento en la Plaza de Bolívar. Yo, digamos, como subteniente, si estuviera hipotéticamente, le diría, pero mi coronel, mi comandante, el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Entonces la respuesta sería, switche, cumpla la orden o se quiere ir para una zona roja, cumpla la orden o quieren que lo trasladen, cumpla la orden o quiere que le abra una investigación por desacatar una orden directa de un superior. ¿Quiere que le abra una investigación disciplinaria por insubordinación? No, 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 mi coronel, como usted diga. Entonces va el oficial, va el miembro de la fuerza pública y acata la orden presionado por los altos mandos. ¿No? ¿Usted tiene conocimiento de que eso ha sucedido ahorita en estos hechos? De Claro, que han presionado oficiales para que realicen una serie de acciones violentas en contra del pueblo colombiano. está sucediendo, ¿Por qué Daniel. no nos habla de eso y nos cuenta, Sebastián, sobre eso? Está sucediendo de que los oficiales activos, compañeros míos, me han llamado a decirme que están recibiendo presiones por parte de sus superiores para salir a ir en contra de la población civil, para salir a atentar en contra de la protesta o el derecho constitucional a protestarse. A atentar explícitamente, específicamente, ¿qué es? Atentar es hacer uso de las armas. La dotación de un militar no es un bolillo de un policía. La dotación de un militar es un fusil 5.56 Galil, ¿sí? Con ojivas, no de salva, sino ojivas. Y cuando un militar lo mandan a la calle a usar su arma, el militar en los polígonos que yo entrenaba a mis tropas, les enseñaba a dar en la diana, o sea, en puntos donde se neutralice al enemigo, en la sien y en el pecho. ¿Sí? Más que lo que yo opine o es la realidad, cuando dan la orden de que saquen a un militar, el militar va a usar su arma y estamos hechos para la guerra, para matar. Y esa es la realidad. Y presionados por superiores que están soltándolos contra los jóvenes que se están protestando civilmente. Yo tengo pruebas de lo que le estoy diciendo, yo ya se las envié a usted internamente. Tengo declaraciones no de uno ni de dos, sino de varios compañeros activos míos que me han llamado a denunciar, a decirme, venga, está sucediendo esto, no podemos permitir que el ejército se salga de ¿Está control. sucediendo qué? Nos están presionando Nos están presionando para atentar en contra de las personas, para usar nuestras armas, nuestra dotación en contra del pueblo. Para dispararle a la gente. Claro, para disparar porque el militar está hecho. Nos entrenan es para matar, vuelvo y le digo. No nos entrenan para hacer la paz. A mí me entrenaron para la guerra. ¿Mm? Y yo ya le envié a usted unas pruebas y tengo otras que esto lo vamos a llevar a la Corte Penal Internacional, vamos a denunciar internacionalmente porque claramente sé que acá está corrompida, está coaptada la justicia también
por parte de los poderes, de las esferas del poder que están actualmente. Sebastián, ¿usted sabe de algún nexo entre el ejército y el paramilitarismo? ¿Usted sabe si se están conformando grupos paramilitares que tengan o hayan tenido alguna relación con militares o militares retirados, militares activos o militares retirados? Ese fanatismo de que hemos hablado durante estos 30 minutos, fascista, cuando un soldado o un policía se retira, pues todavía lo tiene. Y lo que hacen algunos narcotraficantes, ganaderos por el estilo así de grandes tierras del doctor José Félix Lafurí, así de ese estilo, no estoy diciendo, quién sabe, eh, buscan esos miembros de la reserva activa para apoyar esos grupos insurgentes en contra de ese mismo discurso o ese enemigo interno que hemos hablado tanto. Como ellos se retiran de la institución y digamos que quedan pensionados, pero siguen con el chip del enemigo interno, lo que hacen es buscarlos, organizarlos, darles armamento, que como ocurrió en el 2018, el armamento se lo compraban incluso al ejército, como ocurrió durante el gobierno en la cuarta brigada, cuando estaba de comandante el general Salgado, donde el mismo ejército le vendía las armas a los grupos paramilitares. Esto salió por todo lado, esto fue noticia nacional. Y así de esa manera se van organizando los grupos paramilitares. En este momento me ha llegado información de que en la cuarta brigada, por la zona de Antioquia, se está armando miembros de la reserva activa para conformar un nuevo grupo paramilitar. ¿Le ha llegado información de dónde, de qué tipo? Y ¿cómo así? ¿Que hay miembros del ejército que están conformando un grupo paramilitar? Miembros de la reserva activa, militares, policías retirados, que los están reclutando pues para organizar un grupo paramilitar. ¿Quiénes los están reclutando? Me ha llegado información, ganaderos de la región, hacendados de la región, grandes empresarios de la zona de Antioquia, ¿sí? Gente, esto es algo que estamos investigando, ¿sí? Ya tenemos la información, gente que incluso tienen conexiones con el gobierno, entonces es algo que compañeros que han llamado o gente de la reserva que han llamado y se han negado a participar, pues me han buscado y me han informado lo que está sucediendo, ¿sí? En el momento tengo conocimiento de la zona de Antioquia. Otros compañeros me dicen que también está ocurriendo este fenómeno, porque usted sabe que esto es un fenómeno en otras regiones del país. Entonces yo invito a que estemos muy atentos porque podemos volver, para mí nunca se ha ido. El fenómeno paramilitar sigue constantemente desde la época de Uribe. Pero podemos tener un aumento de este fenómeno, ¿sí? Es decir, como para contrarrestar las manifestaciones, lo que se están armando son grupos paramilitares. Claro, totalmente. ¿Qué pasa? En el 2000 y en el 2010, la guerra de los paramilitares fue contra los campesinos, los indígenas, los movimientos afros. Pero como hoy es la gente, y en su mayoría los jóvenes como yo, los que nos estamos manifestando en las calles, entonces están rearmándose ya no para atacar al indígena, no para atacar al campesino o a los jóvenes más humildes para hacerlos pasar por guerrilleros y llevárselos a otras regiones, sino para atacar los supuestos vándalos o subversivos que están protestando pacíficamente en las calles, como lo estoy haciendo yo, en mi derecho legítimo. En este sentido, Sebastián, ¿usted cree que los jóvenes que están ahorita
a los cuales el gobierno está buscando para dialogar, pueden estar en peligro, los líderes juveniles que están llevando, pues que están liderando este paro. Claro, no hay garantías. No hay garantías para las personas que se quieran protestar de una manera pacífica en este país, no las hay. Porque si bien no es la fuerza pública que arremete contra la protesta, ahora son estas estructuras o este nuevo neoparamilitarismo, este nuevo paramilitarismo que se está formando y que pretende ya no meterse en un conflicto de pronto en las zonas rurales, sino meterse en un conflicto urbano contra toda aquella posición que vaya en contra del gobierno. Es decir, el gobierno, por un lado, está buscando una negociación con los jóvenes y por otro lado está patrocinando a través de la reserva activa y agrupándolos, como en el ejemplo de la cuarta brigada, digamos que amparando y construyendo este tipo de brazos criminales, de matrices criminales, de toda la empresa criminal que hay en Colombia, de la empresa criminal estatal. Por un lado vemos que está negociando y que quiere buscar la negociación con los estudiantes, pero entonces lo que usted me dice es que por otro lado hay hay un interés del ejército en que se creen grupos paramilitares que a la postre pueden estar asesinando a estos jóvenes líderes que van a negociar con el ejército, con el gobierno. El matrimonio entre paramilitares y ejército es conocido para todo el mundo. ¿Mm? Y es más conocido este fenómeno para los militares más antiguos. De pronto los de mi nueva generación o los que entramos en el ejército durante el gobierno Santos, pues tenemos, digamos, por el tema de la paz, tenemos otros conceptos. Pero los militares viejos tienen este fenómeno. O sea, es que los militares patrullaban de la mano de los paramilitares, tomaban gaseosa en los pueblos juntos. De esto lo ha hablado cientos de militares han hablado de esto, ¿sí? Ustedes pueden buscar por YouTube y hay Sebastián, pero ahorita, la información que usted tiene de la es que reserva activa. se están armando unos grupos de reserva activa patrocinados, por ejemplo, patrocinados por la Cuarta Brigada, unos grupos paramilitares con la reserva activa organizados por la Cuarta Brigada que van a accionar en las ciudades después de que se logre el trato con los estudiantes. Hace 2 años la Cuarta Brigada le estaba vendiendo armas a los grupos disidentes o a los paramilitares, ¿sí? Hoy en día se está armando la reserva activa. Yo no puedo decir la Cuarta Brigada le está dando las armas, pero hace 2 años se las estaba dando. Entonces, si hoy se está armando la reserva activa, pues hay que deducir muy fácilmente quién es el que le está dando las armas, ¿sí? Ya. Pero la finalidad es Arremeter llegar a contra aniquilar, movimientos sociales que están en las y a calles neutralizar protestando. los estudiantes. Claro, totalmente. La gente que estaba marchando en las calles, a hacer pasar a los jóvenes como terroristas, como vándalos, cuando Es realmente lo que decir, están... también al decir que son terroristas, están justificando su muerte. Claro, porque ahí cuando dicen que atentan contra insurgencias, terrorismo, pues ahí lo que hacen es internacionalmente eh, salvaguardarse en el derecho internacional, ¿sí? Acobijarse. Y validar la muerte de pronto por parte de estos nuevos grupos paramilitares que se están formando. Lo que mi tesis, yo este fenómeno lo estudio, como usted bien lo dijo al inicio, yo estudio en la Sergio Arboleda y llevo estudiando este fenómeno ya durante 2 años. Ya hay varias modalidades de falsos positivos, pero lo que puedo decirle hoy en día al país, a usted, es que estamos ante una nueva modalidad de falsos positivos, en donde se Explíqueme va a eso, hacer,
en el sentido en que en el sentido en que se va a hacer pasar al joven que protesta, al joven que en este momento está en las calles ejerciendo su derecho constitucional, lo que van a hacer es mostrarlo como un subversivo, mostrarlo como un vándalo, mostrarlo como alguien que atenta contra para el que lo gobierno, maten los grupos paramilitares organizados por el ejército, ¿sí? O incluso la misma el fuerza mismo pública, ejército, la misma claro, fuerza pública. y así lo justifican, una nueva modalidad de falsos positivos. Entonces, el país tiene que estar muy atento, porque usted sabe que los falsos positivos, si ocurren hoy, la verdad no sale mañana. La verdad está saliendo, pero lastimosamente sale a los 5, a los 10 años. Entonces, que las palabras que yo estoy diciendo hoy al país, de que, ojo, de que no se dejen creer de ese discurso de que los jóvenes que están en las calles son terroristas, vándalos, insurgentes, porque si se dejan calar ese discurso y aceptan que los maten, ya sea la fuerza pública o estos grupos paramilitares que se están armando, que en su mayoría es gente de la reserva activa, como siempre ha sucedido, no solo ahorita que los paramilitares hay gente del ejército y la policía ahí metida, no permitamos que llegue unas, una nueva cifra de falsos positivos para aumentar la de 6.402. Y según la investigación que yo he hecho, 6.402 no es, para mí es 10.000. 10.000 falsos positivos para mí a la fecha, según la investigación mía y de sociólogos como el coronel Omar Rojas. Usted cuando estuvo en el ejército, ¿supo de falsos positivos? ¿Supo de gente que le hablaron de eso? ¿Alguien le dijo, oiga, yo maté a alguien o yo hice esto? Muchos soldados profesionales, digamos los soldados de más bajo rango, humildes, que hoy en día están en las cárceles, muchos, otros tienen procesos, y que la institución, porque cuando a las personas que cometieron falsos positivos llegó la justicia a buscarlos, la institución y el ejército les dio la espalda, los dejó tirados en las cárceles como perros, ¿sí? Y allá hay un poco de militares actualmente tirados como perros, simplemente por cumplir la orden de los generales, de los superiores corruptos que obedecían a intereses del uribismo y esta mafia narcoparamilitar. Allá están los soldados más humildes. Ellos me contaban y me decían, mi teniente, vea, nosotros llegábamos a los pueblos y a los paramilitares los abastecía el ejército igual que nosotros, les daban los mismos abastecimientos, hacíamos estos, ellos nos daban la víctima, nosotros lo matábamos y lo presentábamos como falso positivo. Incluso a veces ellos lo mataban y simplemente nosotros llegábamos y reportábamos la muerte. Eso ya lo sabe todo el ejército, lo hablan los soldados, eso es una verdad absoluta. Pero ¿qué ha pasado? El país, la clase media alta, pareciera que este tema no es con ellos, pero ahora sí les tiene que comenzar a interesar. ¿Saben por qué? Porque están metiéndose ya no solo con los jóvenes de Soacha, los jóvenes más pobres, los jóvenes negros de las comunidades afro, las negritudes, sino que se están metiendo ya con los jóvenes de las ciudades, incluso de las clases medias o media altas, que no tienen oportunidades en este país porque no las hay, ni garantías ni derecho a vivir para un joven, que salen a la calle a protestar en contra de este gobierno y los están asesinando en las calles. No hay derecho de que jóvenes como yo, que le hemos aportado a este país, de que estudiamos, de que le entregamos nuestra juventud al servicio de este país, nos asesinen en las calles por el simple hecho de decir que no tenemos trabajo, de que no tenemos oportunidades, de que no queremos que asesinen a ningún joven más en este país porque ya fueron 6.402, yo digo que son más de 10.000, no queremos más, no es posible que nos sigan matando. Y yo hago un llamado internacional a que mi voz, porque yo fui parte del statu quo de este país, fui parte del ejército, estudié en la universidad donde estudió el presidente Iván Duque, he tenido, afortunadamente no me ha faltado nada, pero estoy saliendo a las calles y están maltratando a mi pueblo.
están maltratando a los jóvenes y eso a mí me duele como soldado, como joven y como colombiano que soy. Es indignante y ojalá gente que está fuera de Colombia hago un llamado a la comunidad internacional a que atienda mi llamado, a que yo sea una voz de los jóvenes, de los militares y de la gente que está cansada de la guerra en este país. Queremos acabar el ciclo de violencia, no más guerra. Bueno, Sebastián, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, muchas gracias por atreverse a hablar de esta forma, muchas gracias por atreverse a contar lo que acaba de contar. Yo creo que esto advierte mucho a la sociedad civil, advierte mucho a la comunidad internacional y especialmente advierte mucho a los jóvenes que están en las calles poniendo el pecho, a la gente que está en el paro, a la gente que está preocupada por Colombia, que está preocupada por el rumbo del país, que además es sensible y es humana y que quiere que las cosas cambien. Eh, fue estoy muy agradecido con usted, Sebastián, porque haya asistido y yo creo que sus palabras han sido escuchadas y van a ser escuchadas por mucha gente y esperemos que la sociedad abra los oídos a ella y los representantes de esta inmensa oposición que se ha gestado en estos días, eh, estén atentos a ellas. Muchas gracias, Sebastián, y gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros, escuchándonos y viendo el canal Matarife. Hasta luego, Sebastián. Muchas gracias, Daniel. Yo quisiera decir, hoy en día una herramienta que nos permite comunicarnos son las redes sociales. Por Twitter, cualquier militar que esté recibiendo una orden ilegítima que vaya en contra de la Constitución, me pueden encontrar en Twitter como @oficialcalderón y me escriben. No tengan miedo, invito a los militares que no tengan miedo, no cumplan las órdenes ilegítimas de los generales, de los coroneles, las órdenes que vayan en contra de los derechos humanos. Como decía una frase muy sabia de Simón Bolívar, maldito, maldito, pero maldito el soldado que apunte su arma en contra de su pueblo. Nosotros hicimos un juramento ante la bandera, ante este pueblo que está hoy en día en las calles protestándose, y no ante una clase política asesina, genocida, como es la clase política uribista de este país. Gracias a Daniel por la confianza, por darme la oportunidad y espero que no sea la última ocasión que pueda manifestar lo que está ocurriendo dentro de las instituciones. Claro Saludo que para sí, todos. Sebastián. Bendiciones. Que esté muy bien, Sebastián. Un abrazo. Hasta luego todos.